Hoy venimos con un nuevo tema, hoy comenzamos a hablar un poco también de esto de, muchas veces, bueno, mejor dicho, la astrología es un acercamiento a la autoconciencia, ¿no? Pero no necesariamente la autoconciencia termina simplemente en tener información, un tema que muchas veces vemos desde lo que es la mirada. Díganme si se escucha bien, perdón un segundito, ¿eh? Voy a conectar un micrófono. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Sí se escucha? Bien, perfecto. Perfecto, gracias, gracias. Entonces, tenemos un tema donde muchas veces la astro, bueno, obviamente tenemos un conocimiento, pero también muchas veces el conocimiento que tenemos dentro de la astrología tiene sus limitaciones y hay que ser sinceros en este punto. Entonces, muchas veces necesitan un acompañamiento de otras aristas eh, para poder justamente darle movimiento. Un poco lo que vamos a ir charlando, lo que va a ser mañana a las 19:30 horas, en lo que sería el Café con Charlie, ¿sí? Un compa astrológico con el que vamos a ir charlando y reflexionando sobre lo que es la astrología. Y bueno, un poco también es traer eso de entender que la astrología es un reconocimiento, ¿sí? Pero no necesariamente es un proceso que evoluciona el sujeto. Como venimos diciendo, un poco de lo que evoluciona el sujeto es realmente la toma de acción, y una de las maneras de la toma de acción es a través de la fitoterapia. Así que, Tami, ¿querés comentarnos un poco qué es para los que no conocen la fitoterapia? Bueno, lo que yo les voy a compartir hoy, seguramente todos en su vida han tomado alguna planta para el dolor de panza, para, no sé, cuando están muy tensos o para dormir. Eh, y bueno, es muy conocida las propiedades de las plantas, de hecho la medicina, los medicamentos, los fármacos, sus principios activos, la mayor parte salen de plantas, algunos, bueno, de hongos, de bacterias. Pero lo más conocido de la fitoterapia tiene que ver con el uso físico, ¿no? Con esto, me duele la panza, me tomo un té, no sé, seguramente ahí cada uno tendrá su experiencia, ¿no? Pero una manzanilla, un poleo, un burrito, no sé en otros países qué yuyos toman. Pero vamos, la mirada que les voy a compartir no es la única, tiene más que ver con una cosmovisión. Eh, Claro, medio que hasta ahora la visión o el uso que muchas veces se tiene de una planta es como un uso mucho más, perdón, saqué el micrófono pero no te escuchaba. ok. Era como un uso más de, bueno, en lugar de tomar medicamentos comunes de pastillas, ¿sí? Lo que voy a estar tomando sería una hierba, ¿no? En decocción o como sea, pero una hierba al fin y al cabo. Pero vos estás Claro, diciendo que hay otra forma más. exacto. Sí, siempre se empieza por lo físico. Esto que les voy a compartir es una medicina que viene principalmente de lo que es las sierras de los Comechingones, o lo que serían los pueblos, el pueblo originario llamado Camiare, en la zona argentina, y también del norte de Bolivia, que tiene que ver con, sí, primero una sanación física, es como la primera etapa para cualquier cosa que querramos hacer. Usualmente empezamos por lo físico porque lo mismo, cuando uno va a meditar, por ejemplo, sí, podemos empezar a meditar, pero a veces, no sé, nos duele la espalda o no encontramos posición cómoda y se complementa, no sé, haciendo yoga, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hacemos yoga y tenemos el cuerpo un poco mejor, la meditación nos resulta un poco más amena, por lo menos para sentarnos a meditar, ¿no? No para acostarnos y demás. Bueno, lo mismo pasa con las plantas, ¿no? Primero necesito como limpiar el organismo, dejarlo limpio para después poder ir profundizando cada vez más. Entonces ahí vamos a hablar de distintas etapas. Pero hay algo que me parece muy interesante de esta mirada, de esta cosmovisión, que tiene que ver con una manera de ver al mundo, de empezar a ver la medicina un poco más descolonizada. Eh, Nosotros venimos con una medicina que está ahora, que no está mal, digamos, para ciertas cosas. Creo que justo el otro día que nos vimos también hablábamos que la alopatía es útil para salvar vidas también, ¿no? Porque a veces en una emergencia es importante. Para mí la medicina con las plantas tiene más que ver con la prevención, con el agarrar las cosas a tiempo y empezar a prestar atención. Y hay tres pilares que para mí son muy importantes dentro de esta cosmovisión, que tiene que ver, por un lado, bueno, con la toma de yuyos. Yuyo en quechua significa alimento.
Tiene que ver con el alimento y con tomar los yuyos para diferentes cosas. Para cada uno después tiene su camino y encontrar qué. Otro de los pilares que tenemos tiene que ver con el no tener pendientes. Y ahí estamos en un punto bastante complicado. Que tiene que ver con ir resolviendo, ¿no? Creo que con ese lo deben hablar un montón, esto de cuando tenemos muchos deseos o muchas cosas que están ahí sin concretar, eso genera sufrimiento. Entonces, el resolver, el no tener pendientes, es una forma de ir sacándonos todo eso que nos va pesando. Está bueno Y perdón, hay dos puntos, ¿no? Que están buenos, que es el hecho de que, tal vez esto que la mirada del trabajo en lo espiritual, ¿no? Muchas veces está vinculada a la energía pisciana, ¿sí? Em, entonces, esto de pensar a Piscis como únicamente el aspecto espiritual, a lo sumo Sagitario, pero muchas veces no se entiende que también lo espiritual está en Virgo. Muchas veces en Virgo se pone simplemente el tema de la pureza, o se pone el tema del orden, o del cuerpo, pero no se entiende esto de que en realidad los 12 signos vienen del trabajo espiritual de la persona, y además de que realmente parte de la evolución también pasa mucho por la depuración virginiana, ¿no? Y cuando se saltea este punto, se está salteando el punto del cuerpo, un poco lo que vos venís contando, y se saltea este punto de que el cuerpo también tiene que ser desintoxicado para que pueda estabilizarse también otras energías dentro del cuerpo. Recordemos, bueno, vamos a pensarlo así como un espacio, como si fuese una casa que está sucia, ¿no? Y queremos realmente que esté hermosa, que sea un lugar placentero, vamos a decirlo así, como si fuese nuestra vida. Em, pero no, lo que no ocurre es esto de que al cuerpo se le da el suficiente espacio, la casa se limpia lo suficiente como para que, bueno, realmente empiece a haber condiciones para algo nuevo. Nunca se tiene en cuenta esto. Entonces, esto de algo nuevo, en términos tanto del cuerpo como de energía, implica este punto de, bueno, barrimos la basura, ahora sí tenemos un espacio disponible, y lo mismo es en el trabajo espiritual, ahora sí tenemos un espacio disponible para darle espacio a nuevos conocimientos, darle espacio a nuevas condiciones de reflexión. Y bueno, el cuerpo muchas veces se posterga, ¿no? Se trata de, entre comillas, sanar algo muchas veces sin prestar atención a que el cuerpo también es parte de lo que hay que sanar, y de que muchas veces en el cuerpo también quedan condiciones, ¿cómo decirle? Como cosas que también hay que prestarle atención, que son parte de la curación, ¿sí? sí, que no solo va, digamos, que obviamente influye, ¿no? Que no solo una cuestión estética o una cuestión de sentirse bien, que es importante, sí, sentirse bien, obviamente, sino también de tener un cuerpo limpio, sobre todo porque ahora vamos a profundizar un poquito en lo que tiene que ver con los parásitos, ¿no? Que ahora ya se está hablando un poquito más, pero que nos generan mucho ruido mental. A veces nos generan un mal descanso o una ansiedad muy fuerte, por O ejemplo, cuando bruxismo también, bruxismo o las un ganas tema muy común, de un tema comer muy mucho común. dulce, claro. El bruxismo es muy común, sobre todo en las familias que tienen chicos, que aparecen unos parásitos que se llaman oxiuros, que generan ese mal dormir, ese bruxar, y a veces uno piensa que simplemente, no sé, me agarran gases por algo que comí, y bueno, puede ser una parasitosis. Ni Pero hablar, ni sí, hablar de todas las noches que uno duerme mal por un niño que está parasitado, digamos. Te totalmente. conviene saber sobre desparasitación, literalmente, para incluso vos dormir mejor, porque obviamente si bien cuando desparasita el niño, también uno tiene que hacerlo en conjunto familiar, ¿no? Entonces, fijémonos ya el peso que tiene no solamente el cuerpo personal, un poco esto de el cuerpo personal con el cuerpo familiar, un poco pensándolo desde este lugar de Virgo. Es verdad que es el cuerpo personal, pero está junto frente a Piscis, que tiene que ver con la totalidad, ¿no? Entonces no es solamente la limpieza y la pureza de uno mismo, sino también es en la rectificación del entorno. Claro, sí, y ahí es donde entra en juego la cuestión que también ahora se está hablando bastante de la microbiota intestinal, ¿no? Donde, por ejemplo, ciertos alimentos, como los alimentos que tienen gluten, o todo lo que tiene ultraprocesados o muchos químicos, empieza a barrer la pared del intestino, generar lo que se llama intestino permeable,
y eso hace que muchas cosas que tendrían que quedarse ahí empiezan a pasar a la sangre y empiezan también todos los malestares, ¿no? Que ahora es más común, cada vez más gente con problemas intestinales. Hace poquito salió un estudio muy interesante que publicaron que mostraba una relación entre la microbiota y la depresión bipolar. Ahí, bueno, entra en el campo de los psicólogos, pero mostraban cómo pasándole la microbiota de las personas con ese tipo de trastorno, no sé muy bien cómo se le llama, a ratones, manifestaban lo mismo. O sea que hay algo que también puede estar gobernando nuestra conducta en cuanto a cómo está nuestro intestino. Y ahí está muy relacionado con que si nosotros miramos la cadena trófica, vieron que todos en la escuela alguna vez vieron la cadena trófica de ciertos animales, bueno, ¿quién está en el tope de nuestra cadena trófica? ¿Quién es nuestro consumidor final? Son los parásitos. Y se han olvidado, antes cuando éramos chicos, hay países donde se sigue haciendo, me acuerdo cuando estábamos en Ecuador, que ibas y preguntabas, ¿tenés algo para desparasitar? Y sabían. Eh, y es muy común preguntar a abuelos, a algunas madres, padres o abuelos que sí, de chico me daban, no sé, leche con ajo, aceite de ricino, era muy común desparasitarse. Es En esa interesante igual en época, este sí. punto. Para acá preguntan, Agua, ¿se puede usar la fitoterapia para crecer espiritualmente? Totalmente, totalmente. Justamente ahí ahí vamos vamos, en breve. sí, sí, vamos de a poco charlando de ese punto en Agua. Justamente hay dos cosas que quería comentar respecto a lo que va diciendo. Bueno, primero que esto de no solamente considerar que los parásitos vienen como a liquidarnos una vez que estamos muertos, por decirlo así, sino que en realidad también nos vienen a liquidar en vida, ¿no? O sea, esto de que haya un montón de gente como media apática, que haya gente que no pueda ser flexible, que comprenda, ¿qué tal, Sarais? Todo esto tiene que ver muchas veces con el tipo de carga parasitaria que tiene el sujeto adentro. Y carga parasitaria, espiritualmente hablando, significa una cosa. Significa que el sujeto no está gobernando su propia vida, porque hay emociones que le ocurren que son impulsivas respecto a la carga parasitaria. Porque la carga parasitaria misma genera estados emocionales muy, muy intensos, ¿no? Entonces, esto de, che, la espiritualidad tiene que ver con la depuración del cuerpo, totalmente, lo tenemos en Virgo, ¿sí? Vuelvo a comentar esto, y esto es re interesante que comentaba Tamara, de el intestino permeable, que si bien es algo que dentro de todo en ciertos ambientes se habla, todavía es muy desconocido. Y esto de lo desconocido del intestino permeable, el intestino delgado, que es el que absorbe los nutrientes, es justamente vinculado a Virgo. Es el que separa lo que sirve de lo que no, ¿no? Lo que va a pasar, buen día Sofía, lo que va a pasar al intestino grueso para ya ser expulsado en forma de heces, por supuesto, y lo que es el intestino delgado absorbe lo que sirve. ¿Qué tal el Pau? Entonces, en ese punto, entendamos que la energía virginiana cumple una función muy importante a nivel intestinal. Y lo que quiero decir con esto es esto, pensemos que si está fallando Virgo, ¿sí? Que es el orden del cuerpo, es la salud del cuerpo, entendemos que está fallando el espacio que corresponde a cada cosa. Es decir, Virgo, que es justamente este tema de cada cosa en su lugar, cuando falla la pared intestinal, está fallando esta función virginiana y por lo tanto dejan de estar cada cosa en su lugar. ¿Qué significa? Significa que los parásitos empiezan pasan la barrera del intestino delgado, pasan hacia el torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo van primero al hígado y del hígado se van distribuyendo hacia todo el resto de los órganos. Es decir, que comienza a haber parasitosis incluso en la sangre, ¿no? Entonces no es simplemente un tema ¿cómo se dice? De que, ay, no, hay que mantener hay que estar en contra de los parásitos porque, no sé, son malos. No, no, es realmente mucho más profundo. Y recordemos que nosotros, astrológicamente, en astrología trascendental, como lo vemos en la formación, literalmente lo que tratamos es de dominar los 12 signos. Y dominar los 12 signos significa, ¿sí? Este punto de también cuidar el cuerpo, porque el cuerpo también es Virgo, ¿no? Así que fíjense qué laburo implica el proceso evolutivo. Continúa, Tamara, perdón, quería aclarar eso que me parecía No, está importante traerlo justo en este momento para no irnos con otros temas y después. bien, sí. Sí, ojo, no entren en paranoia. Tampoco es funcional al Y cuerpo entren en entrar en paranoia, entren en paranoia. paranoia. No, Mucha no, no. paranoia.
Toda paranoia. No, Que no genere estrés, porque es este uno es de el los set. grandes enemigos. Bueno, me voy. No, está bueno ocuparse, pero también eso, no entrar en crisis porque tampoco es bueno estrés, o sea, el estrés favorece a que nuestro sistema inmune no pueda combatir mejor todo esto que viene, ¿no? O sea, no es la fitoterapia, al igual que un montón de otras cosas, van a ser aliadas en la desparasitación. Se puede desparasitar con yuyo, así como se puede desparasitar de un montón de otras maneras, con alimentos y demás. Lo que nos va a llevar la fitoterapia, ¿de qué te reís? ¿Qué están diciendo? Ah, que dice Kelly, dice, ya me empezó a picar el cuerpo, dice. No, no, por eso hay que tener cuidado ahí con no somatizar. Eh, pero sí, bueno, como digo, hay un montón de maneras, obviamente para mantener una salud física, el ejercicio, todas esas cuestiones van a ser importantes, ¿no? Un buen dormir, el mantenerse lo más calmos posibles, la meditación es una aliada, ¿no? Vamos de a poquito incorporando herramientas. Lo que tiene la fitoterapia desde esta visión, que va más allá de lo físico, porque ustedes pueden agarrar un libro de plantas y van a encontrar cada planta tiene su uso, ustedes en cada región donde estén van a encontrar qué plantas son para desparasitar, se pueden tomar en plantas, se pueden tomar en tintura madre, que la tintura madre es un extracto que se hace con alcohol, y entonces puedo ir directamente a lo físico, ¿no? Pero cuando vamos más allá de lo físico, hay que contemplar que cuando nosotros tomamos un yuyo y lo tomamos en planta, también estamos incorporando parte de su espíritu. Y ahí entramos con lo más sutil. Y donde este tipo de medicina que hacemos tiene que ver con 3 etapas principalmente. La primera etapa es la física, que tiene que ver justamente con limpiar la panza, con los parásitos y demás. Y la segunda etapa es donde empezamos con la etapa emocional, donde se van a estar limpiando órganos como los riñones, el hígado, que también almacenan emociones, como los miedos, los enojos, todo lo que queda estancado. Es muy normal tomar una planta, que es la carqueja, no sé si la escuchaban hablar, y que empieza en crisis de enojo. Hemos tenido un caso de una chica que se brotó toda, pero se brotó por enojos que tenía guardados. Hasta el día de hoy, ya 2 años después de haber completado 2 ciclos, porque son 2 ciclos, ya vamos a ver, hoy lo puede agradecer, como decir, fue la planta que me hizo empezar a poner límites, porque fue la que la hizo dar cuenta que se comía todos los enojos y no los expresaba. Entonces, esa segunda etapa va bien a las emociones, como hacen algunas plantas, como el cedrón, que cuando crece va creciendo, se va torsionando y después sale. Bueno, empezamos a trabajar lo que se llaman eso, emociones de torsión y en profundidad, ¿no? Los miedos y la ansiedad vista desde un lado positivo. La ansiedad es la que nos permite actuar. El problema que tenemos en Occidente es que nos quedamos en la ansiedad que no concreta, que nos quedamos con esos pendientes que nombraba antes, que después voy a volver a los pilares, así me acordás. Pero cuando nos quedamos en esos pendientes y nos quedamos sin resolver y entramos en esa ansiedad no resolutiva, es la que finalmente nos enferma y no hacemos nada. En cambio, la ansiedad como emoción biológica, como impulso, es lo que nos va a decir, tengo que hacer esto y actúo. Entonces, utilizamos la ansiedad para concretar. Y la última etapa de este primer ciclo que se hace, ya empieza de la etapa mental, que tiene que ver con el parar la cabeza. Entonces, limpiamos lo físico, limpiamos la cuestión emocional y los órganos asociados para después ir a la mente. Y se llega a una planta sagrada que para esta medicina, para los camiares, es el chañar, que es un árbol muy característico de zonas áridas y semiáridas. Que para ellos era la planta de el no ego o el hacer consciente el ego. No es que te lo vas a sacar de encima jamás, si no, no estaríamos en este plano, pero sí ser consciente, ¿no? De cuáles cosas estamos haciendo. A mí me gusta pensar la realidad como si fuesen escenas de una película, ¿no? Y nosotros somos actores y actrices. ¿Qué pasa si nos vemos de lejos, ¿no? Somos esos personajes. Lo que nos ayuda a ese tipo de plantas es a vernos como esos personajes y decir, ah, pará, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y sobre todo a parar, estar presente, a calmar el ruido mental. Pero eso viene después de todos esos pasitos que se van siguiendo. Claro, Sí. sabes que justamente en este punto está bueno esto que vas trayendo, donde no es que de nuevo
se le da un buen uso a la ansiedad, ¿no? Se le da un reconocimiento y un espacio al ego, ¿no? Es lo que muchas veces insistimos en lo que son las clases que vemos a la noche, en especial cuando hacemos el tema de luna, ¿no? Cuando tratamos el tema de la luna, eh, muchas veces hablamos esto de que la luna es una forma que tenemos infantil de actuar siendo adultos, ¿no? Entonces, en este punto en cierta manera, estamos actuando desde cierto lugar inmaduro, cierta inmadurez. Voy a limpiar la cámara, no sé si se ve un toque mejor ahí. Entonces, y lo loco de este punto que vos comentás es que siempre decimos, che, no es que la luna va a desaparecer, no es que si yo tengo, no sé, luna en Sagitario, como charlamos ayer a la noche a las 9 en las clases, no es que va a desaparecer, sino que lo que va a hacer es que no me va a usar, ¿no? Entonces, y yo la voy a poder usar, ¿no? Entonces esto de ir teniendo en cuenta que no es que en la mirada de la astrología trascendental vamos como quitándonos temas, sino lo que hacemos es bien llevarlos, saberlos dominar, porque una cosa es sacárselo de encima y otra cosa es dominar un tema. Dominar un tema significa que yo puedo agarrar ese punto, ¿no? Y laburarlo y que funcione a mi favor. Eso significa dominar un tema. No significa esto de que no me ocurra, ¿no? Así que no, y excelente, y además esto interesante acá puso Sofía Gaspar puso, yo no tomo entonces carqueja, tengo súper reserva de enojo. Bueno, si bien es verdad que es gracioso, sí este punto de que primero, la acumulación, y de hecho esto es un poco trabajando, también atendiendo en medicina china, atiendo a un señor que ha tenido ACV, ¿no? Y la ACV es la acumulación de justamente viento, que es la energía del hígado, de viento en el cuerpo. Y en cierta manera es también esa energía de viento en el cuerpo es usada por el hígado, pero tiene que ver en funcionamiento del estado del hígado. El estado del hígado se acumuló mucho enojo, ¿sí? Entonces no va a funcionar bien. Entonces lo que estamos haciendo es, en cierta manera, desde medicina china, es estar quitándole el viento para que el sujeto pueda reducir las posibilidades de una ACV. ¿Bien? Y venimos teniendo muy buenos efectos porque también el ACV le ha dejado unos mareos muy fuertes y bueno, y se le va literalmente de a poco, se le va yendo ese mareo que lo viene hace años que lo tiene. Entonces es esto de que no es que simplemente el enojo queda ahí como un tema de, bueno, si lo toco y si no lo toco deja de existir dentro de mí, sino que realmente existe, tiene entidad, vamos a decirlo, y va a tener presencia en la medida que no se trabaje. De hecho, todo tiene presencia en la medida que no lo trabajemos y todo nos domina desde un lugar inconsciente si no lo laburamos. Entonces, el punto clave en cierta manera es saber que esa energía necesita como una atención y una depuración, ¿no? Necesitamos la depuración y de nuevo, el hígado está mucho más vinculado a Marte, viene mucho más vinculado a la energía ariana, entonces esto de, bueno, fijémonos cómo es que vamos teniendo esto de Virgo por un lado, con su intestino delgado, Marte por el otro, con su hígado, ¿no? Que no son cosas separadas, no es que por eso siempre digo en los vivos, y si bien hoy son 8, no importa, son los 8 que van a entender más a largo plazo, no es que la astrología ocurre por un lado, ¿no? Y el conocimiento de las demás cosas por el otro, ¿no? Es como al contrario, tenemos la astrología justamente para entender muchas cosas que funcionan, en este caso estamos entendiendo el mundo de la fitoterapia conectado también con esto. Claro. Hay una cuestión que cuando hacemos los ciclos de plantas siempre decimos que las que más costaron las vuelvan a tomar. Si vos identificás que el hígado, que los enojos están acumulados o son muchos o demás, ahí es donde tenés que ir. Ahí es ir a ese lugar, por más que sea incómodo, para liberarlo, porque la carqueja justamente lo que va a hacer es limpiar el hígado y permitir que salga lo que tenga que salir. Después uno gestionará de no matar a alguien en el camino, pero sí es importante que eso no se estanque, como dice ese, si no se estanca se enferma. Toda energía estancada va a quedar ahí y tarde o temprano ese órgano va a fallar. Entonces, yo me acuerdo, a mi hermano fue que le sacaron la vesícula y hablando con él le dije, che, ¿y qué onda? Venías muy enojado y me contó toda una secuencia de
del laboral que tuvo, de mucho enojo no expresado, y terminó sin vesícula. Digo, por eso es importante hacerse cargo de eso. Cada quien va a tener su propio mambo, digamos, sus propios problemas, ya sea exceso de control, de miedo, de enojo. eh, Todos tenemos algo que elaborar. Y así como es re loco porque los primeros meses, cuando se toman los primeros 3 meses de los yuyos, son yuyos muy amargos, realmente no tienen buen sabor. Depende para quién, ¿no? Pero en general, la mayoría de la A mí me gente encanta. le resultan fuertes. Sí, sí, Y sí. después, y los toman igual y dicen, vamos, sí, lo tengo que intentar, me estoy limpiando. Y cuando llegan a tomar una planta como el cedrón, que es riquísimo, y dicen, qué rico, a la mitad del mes se lo olvidan, no lo pueden soportar, porque claro, empieza a meterse en lugares más difíciles emocionalmente. Entonces decir, wow, ¿cómo me costó esta planta? Pero era re rica. Pero no era una cuestión de sabor, era una cuestión de los lugares sensibles donde estaba tocando. Por eso digo que la fitoterapia, cuando empezamos a meternos más, ya no es solamente limpio el cuerpo físico, sino empiezo a meterme realmente en los lugares más dolorosos. Por eso nosotros, por lo menos yo, los ciclos que guío son con grupos, porque los grupos contienen mucho y siempre recomendamos hacer terapia, sobre todo para algunas personas que más lo necesitan. Acá, perdón, Eh, van preguntando unas cositas. Bueno, por un lado dice Sofía, dice, busco hablar con las personas que me lo generan. Si bien está bueno el hecho de hablar, muchas veces uno necesita un empujón depurativo a nivel del cuerpo, ¿sí? Que no siempre alcanza con hablar. Y ahí vamos a entrar en un par de cosas que cuando Tami vaya contando las voy a ir trayendo. Em, Dice, yo intento no darle importancia, pero internamente me afecta. Sí, porque no deja de estar esa energía acumulada dentro del cuerpo. De hecho, incluso a veces por ahí tenemos eventos de la vida que los hemos trabajado en cierta manera, que ya no nos pesan como antes, pero aún así muchas veces todavía marca la energía, ¿no? Entonces, y de hecho me ha pasado en los procesos de fitoterapia que da Tami, esto de que, che, muchas veces la persona no encuentra qué le está sucediendo, tiene un momento de enojo grande, ¿no? Entonces yo le digo, che, pasame una foto de esta persona que está con Tami, me mandan esa foto y yo le puedo más o menos decir, porque no me creo un omnipotente, más o menos le puedo decir qué le está pasando. Y a veces son cosas que, le digo cosas muy, muy bisagras de su vida, ¿sí? Pero que creían que en cierta manera ya estaban como resueltas, pero no estaban resueltas, ¿no? Entonces la acumulación de energía en un órgano es muy importante limpiarla. Por eso es muy importante, y vuelvo a insistir, el tema de la depuración del cuerpo y no quedarnos solamente con ese lado intelectual del conocimiento, ¿no? Ahora, en España, perdón porque están preguntando por España. Bueno, obviamente quizás estas plantas que son latinoamericanas no estén, pero es lo que no significa que no haya ciertos procesos depurativos, ¿sí? No vamos a poder especificar cuáles son las plantas de cada región para depurar, porque de hecho, en cierta manera, hasta como que cada zona también tiene una planta específica para el cuerpo que nace en ese lugar. Entonces eso es muy importante de entender, ¿bien? sí, tal vez lo que se puede pensar es que, bueno, es como digo, hay muchos libros y hay mucha información sobre plantas. Nosotros con un compañero con el cual damos los talleres estamos tratando de reconstruir una base de datos con toda esta información, incluyendo los efectos, digamos, sobre la parte emocional, que, a ver, si es una planta que, por ejemplo, va a limpiar el riñón, seguramente esté trabajando los miedos también. Si es una planta que limpia el hígado, va a estar trabajando los enojos. Eh, las plantas, bueno, ahí tal vez algo importante a comentar, que es que este tipo de medicina, igual que la medicina china, tiene muchos puntos en común y es re loco porque estamos hablando de lugares muy diferentes, aunque bueno, hay una historia, ¿no? De ahí de migraciones y demás antiguas, donde lo que se tiene en cuenta es como qué sucede en la naturaleza, por ejemplo, cuando hay un desmonte o cuando hay un fuego, ¿no? Supongamos que un lugar que es bosque queda arrasado. ¿Qué va a pasar? Van a primero aparecer las plantas que son rastreras, después van a aparecer esas plantas que van más para arriba, las herbáceas, los que son arbustos, arbustivas, después los árboles y por último las que viajan más por el aire, ¿no? Ese es el orden también que se toman los yuyos. Nosotros acá en Argentina empezamos, por ejemplo, con una hierba de pollo, que es una planta rastrera que pincha un montón cuando te sentas encima,
y cuando la agarras también para prepararla, que es la que limpia el estómago, empieza a limpiar la panza, es una planta muy liviana. Ahora, si es una persona que está muy intoxicada, como nos ha pasado, se puede inflamar un montón. Qué Se usa metáfora, ¿no? mucho, Perdón. sí, Es una metáfora muy interesante esto de la que a través de el bosque o el lugar arrasado, más allá del momento justo particular de ahora, sino que es esto de cómo en realidad estamos y cómo tenemos que volver a reconstituirnos, ¿no? Muy, muy interesante lo que traes, esto de ir como de a poquito. Muchas veces esto que se apunta muy alto, pero no se ven las capas. Y ese era un tema que quería traer, pero lo quiero traer más adelante. Pero me parece muy, muy interesante esa metáfora. claro, es que en realidad somos como un ecosistema a restaurar, ¿no? Nuestro propio cuerpo es un ecosistema en sí mismo. Entonces, una vez que empezamos a restaurar, empezamos después a tomar ciertas plantas herbáceas, que son las que nos van a desparasitar y después empezar a trabajar lo físico. Ya, por ejemplo, la carqueja es más arbustiva, es una planta que es muy loco porque crece, le gusta estar sola, o sea, a su alrededor no suele haber mucho, y eso es lo que genera también cuando la tomás, es como que empezás a tomar distancia un poquito del resto, hasta ir restaurándote. Y después, por último, o sea, son los árboles, el chañar es un árbol, y una de las plantas que se suele tomar al final del primer ciclo, porque todavía no conté el segundo, es la pasionaria, que es una planta trepadora, que es el maracuyá, burucuyá, vieron que da esa flor hermosa, grande. Esa es una planta que va por el aire y es una planta que trabaja mucho en los sueños. Entonces digo, con esas características, tal vez la que está en España puede buscar en plantas de su zona. Seguramente hay gente que sepa también allá y preguntar para averiguar. Y esas características son las que nos van a guiar también en qué nivel van a trabajar. Mientras más aéreas, más sutiles. Y, y bueno, también para comentar brevemente un segundo ciclo, que en realidad, bueno, siempre arrancamos por el primero, ¿no? Pero en un segundo ciclo, también porque había uno que preguntó antes por la parte espiritual, se trabaja mucho más en profundidad, donde es una primera parte, lo que se dice una agrupación del yo, es como pararse en uno mismo, realmente en su propio ego, para una segunda etapa de absoluta desestructuración del yo, que implica el en poder empezar a trabajar realmente con otros desde el servicio y desde el corazón, no desde el beneficio, sino desde el corazón. Y eso tiene mucho que ver con esa posterior desestructuración. Empezamos a incorporar plantas muy fuertes, como un palo santo picante, que es realmente muy fuerte en su sabor y todo, pero que genera una desestructuración muy grande. Y bueno, se trabajan con otras plantas. Pero bueno, eso para dato de color. Ahí esto que vos traes es muy escorpiano, altamente escorpiano, porque es, bueno, yo siempre digo, como se le da mucho palo a Escorpio en general, por esto, por aquello, por lo otro, pero Escorpio es el signo de la transformación. Y vamos a decir que si no fuese por Escorpio, la rueda zodiacal no tendría el sentido que tiene. Que es el mismo punto de integrar lo complejo, integrar lo dificultoso. Esto de, bueno, que en la fitoterapia las hierbas en un principio resulten asquerosas, tiene que ver con este tema de el rechazo a ese lado, muchas veces escorpiano, que tiene que ver con lo que no queremos ver, con eso que está oculto, oscuro, ¿no? Que tiene que ver con que como sociedad no aceptamos que existe ese lado y que lo tienen muchas personas. Porque es como un poco charlaba ayer también en la formación de astrología trascendental, esto de, che, es muy fácil decir o pararse en ciertos lugares de las víctimas a nivel social, dentro de todo es más fácil que otros lugares, pero pararse en el lugar del victimario no está permitido, es como si, che, yo soy victimario de lo que está ocurriendo. Entonces, en ese punto, Scorpio viene a cumplir una función de analizar realmente las capas que tiene el aprendizaje, las capas que tiene hacia abajo. Un poco también, como siempre comentamos en las clases, como bueno, cuando uno empieza cree que está en cierto nivel, pero cuando uno empieza a trabajarse internamente, en realidad uno se da cuenta que está mucho más abajo de lo que pensaba. ¿Por qué? Porque se empieza a dar cuenta que le falta ciertas características, como puede ser disciplina, conducta, conexión con el placer, elección de buenas amistades,
corrección de aspectos familiares. Entonces empieza a haber una seguidilla de cosas que empiezan a estar como pendientes, ¿no? Entonces uno se da cuenta, en esto que quería traer un poco, esto de permitirse en realidad entrar en estos procesos, es permitirse primero ver el lugar donde uno está posicionado y encontrarse con sus sombras escorpianas, que es lo que muchas veces la gente niega, ese lugar de tenemos sombras, y no solamente tenemos sombras desde el dolor de lo que nos ocurrió, tenemos sombras desde el lugar de lo que lo hacemos, y ese lugar es mucho más difícil de reconocer. Entonces, entonces, en ese punto lo que va a ocurrir es que, bueno, en ese primer paso es aceptar ese lugar humilde, entrar en las sombras y desde ahí empezar a ver todo en realidad lo que nos falta y que el techo está más alto de lo que pensábamos, que nosotros estamos más abajo de lo que creíamos. Entonces ahí empezamos realmente una sincera escalonada de crecimiento. Perdón, voy a leer un toque acá, lo que van poniendo los comentarios. Pau dice, es más fácil buscar culpables que hacerse responsable. Totalmente, totalmente. Franco Bernal dice, pasamos por muchas tormentas y en ellos lastimamos mucho, pero cuando aprendemos, sanamos a la gente también. Sí, a veces sanamos a los demás y a veces no, ¿sí? A veces el otro también no se entera, pero que es importante igual tomar la acción de sanarse a uno mismo, obviamente. Si uno puede además hacerse cargo frente a las macanas que se manda, mucho mejor, totalmente. Entonces, como, bueno, acá hay algo importante en esto de que va a ir también, creo que trayendo Tamara de a poquito, es esto del hacerse cargo, es muy, muy importante. Esto, supongo, me ha pasado en mis propias clases, ¿no? Por ahí de olvidarme de mandar un link o como ha pasado, ¿no? O qué sé yo. Y es como, bueno, no empezar a poner explicaciones, es decir, che, perdón, lo primero es decir, reconocer, es como, bueno, yo también puedo fallar, perdón. Y después si querés hacer algún chiste, pero la clave siempre está en no saltearse ese paso de reconocer la responsabilidad personal sin entrar en la culpa, que es otro punto también importante, ¿no? Ni en las excusas. Ni en las excusas. Los orientales son muy de, llegaste tarde a algún lugar, y que en Argentina es muy normal también encontrar mucha gente impuntual, y ahí bajás la cabeza, silencio, nada de decir perdí el tren ni nada, no existe la excusa. Yo tuve una instructora de yoga que si llegabas tarde 5 minutos era el profesorado. No te dejaba entrar. Y decía, vos tenés que llegar temprano. Entonces, es una cuestión, y no existían las excusas, porque somos muy de las excusas. Así ya está, Total. me hago responsable, tomo acción en la consecuencia y ya. La excusa es una pequeña forma de no ir tomando responsabilidades en el día a día. Exacto. Es una pequeña forma sutil, pero eso va acompañado de un montón de cosas, de actos en el día a día. Entonces, es como si vos querés, en cierta manera, no evolucionar en tu vida, empezar a tener excusas cada vez que hay responsabilidades. Y ahí lo que vas a hacer es literalmente ir por el mal camino del no crecimiento, ¿no? De nuevo, me quedo acá en este lugar en que creo que estoy. Mira, tengo esta excusa, por eso estoy acá en este nivel que estoy. Pero en realidad cuando dejamos de tener esas excusas, caemos más hacia abajo, hacia el nivel de la realidad, hacia el piso donde realmente estamos, y empezamos a ver de nuevo que el techo está más alto, ¿no? Gracias, Sorari, por compartir, por darle tanto me gusta. Bueno, sí, totalmente. Hay que dejar de tirar para afuera, dejar las excusas. Antes nombrabas la sombra, justamente la carqueja es una planta que trabaja la sombra, que nos las pone ahí, enfrente. Y, y bueno, y en ese sentido también es interesante mucho el trabajo grupal, porque a veces pasa que uno, no sé, toma yuyo. Aclaro, el yuyo es tomar 1 litro por día, durante un mes cada yuyo, no es una tacita, ¿no? Claro, sí, sí. No, Requiere un compromiso, una responsabilidad, porque todos los días hay que prepararlo lleva su tiempo. También es importante que ese momento no sea, bueno, lo hago así nomás, sino también saber que eso es algo para uno y empezar a darse ese espacio. Y a veces uno toma todo el mes y llega al encuentro y dice, uy, la verdad que no sé, no me di cuenta de nada. Y empieza a escuchar al resto y dice, pará, a mí me pasó lo mismo. Uy, yo sentí lo mismo. Entonces lo que nos permite el trabajo con otros es traer a la conciencia en base también a la experiencia de los demás. Eso es algo que me parece muy importante en el tema.
en cualquier aspecto, ¿no? Tanto con las plantas y demás, el trabajo grupal. Los otros, como muchas veces nos espejan, más allá de que esa palabra hoy está muy usada, pero es cierto, vemos en los demás cosas, generalmente lo que nos va a llamar mucho la atención del otro, probablemente está diciendo algo de nosotros, si no, no nos llamaría tanto la atención, Acá, salvo perdón, sea como curiosidad, fugitiva sí. dice, de acuerdo con todo, pero no todo el mundo que recibe algo mal hizo algo mal para recibirlo. No, Eso es no, verdad eso es desde el verdad, punto de totalmente. vista siempre humano, ¿no? Desde el punto de vista humano y de nuestra vida personal hoy así, sí, es totalmente de acuerdo y es así. Ahora, cuando ya empezamos a ver otros cuerpos energéticos, entre esos la carga kármica, ahí ya te das cuenta, cuando empiezas a ver niveles de otros cuerpos y de otras dimensiones, ya empiezas a darte cuenta en realidad que hay lazos entre lo que ocurre y lo que creemos que no tenemos nada que ver. Entonces, desde el punto de vista humano, sí, tenemos un cuerpo y causa-efecto dentro de este espacio-tiempo, vamos a decirlo de alguna manera, no tiene nada que ver. Es como, bueno, che, no sé, el vecino es un chabón que me pone música y yo qué tengo que ver, ¿no? Pero ahí la mirada se trata de, bueno, por ejemplo, en lugar de preguntarme por qué estoy viviendo este mal, es una carga, una mirada de responsabilidad, es, che, ¿por qué yo no tengo la tolerancia o no tengo la confrontación para resolver esto? Pueden ser como diferentes miradas dependiendo siempre de cada persona, ¿no? De nuevo, no vamos a tener como respuestas y soluciones estándar, pero sí siempre hay algo que reflexionar, ¿no? Entonces es de nuevo esto, ¿realmente creo que el cosmos y el universo me ponen cosas a mi favor o creo que me están poniendo en realidad una circunstancia de la cual yo no tengo nada que ver? Y por más que no tenga nada que ver, entre comillas, esto de que me aparezca enfrente no me hace que tenga algo que ver, por lo menos con esa circunstancia que parece ser circunstancial, ¿no? Entonces, está bueno ir cambiando el punto de vista o la mirada con la que también analizamos la problemática, ¿no? Sí, en ese ejemplo que das de la música, tal vez a uno le molesta y al vecino no le molesta. ¿Por qué al vecino no le molesta y a mí sí? Eso es algo mío, propio. Más allá de que después podamos discutir si está bien o no poner música, si es legal o no ilegal, ¿no? Pero es cierto que no todos reaccionamos con lo mismo. Entonces, eso es información personal. Eh, bien, bueno, eh, volviendo un poquito a los parásitos. Esta medicina también tiene en cuenta no solo los parásitos físicos, sino también a los parásitos energéticos. Y es ahí donde entra en juego otra manera de usar los yuyos que no tiene que ver con tomarlos, sino con los ahumos. ¿Por qué? Porque hay cosas que se nos van pegando en nuestro campo áurico. Y ahí ese que él seguro tiene un montón de cosas para compartir al respecto. Pero es una práctica también que se incorpora, sobre todo en las zonas, en la época que, por lo menos en Argentina, seguramente en otros lados también se da, en la época de vientos, que es la época también donde se dispersan las semillas, suele moverse muchas cosas de muchos lugares. Y a veces nos pasa que estamos, no sé, muy cargados o incluso también con el uso de la pantalla o con el uso de los dispositivos electrónicos, también nos vamos cargando. Bueno, el uso de sahumos, que es prender yuyos, digamos, ya sea con un carbón o con leña, y taparnos y permitir que eso nos limpie energéticamente. Y eso es algo que es una práctica ancestral, que hoy se usamos mucho saumerio, pero bueno, no es lo mismo, que es No, no es lo dedicarse mismo, 10 pero para minutos, nada, para nada para es lo nada. mismo, porque hacerse saumos reales, que son tal vez 10, 15 minutos de estar en un lugar con mucho humo, donde te pican los ojos, te llora todo, te sale moco por todos lados, y es bastante incómodo, es donde uno cuando lo hace lo que nota después es como la cabeza más liberada, más liviano, ¿no? Entonces es una práctica también que cualquiera puede incorporar. Bueno, pues hay distintos yuyos para eso, no se usa cualquiera. Cualquier cosa, si alguien quiere saber, Claro, después sí, me dicen, no empiecen a escribe y agarrar claro, planta que ven por ahí, por favor, y quemarla porque van a terminar intoxicados, ¿sí? totalmente. También, de nuevo, estos saumos no es que son un poco de humito, ¿no? Es literalmente, es como si en este momento estuviésemos en el medio de una humareda tremenda, de nuevo, si yo me tapo, eh, obviamente va a quedar concentrado de eso, dentro de esa frazada que use, o lona,
Pero si yo lo decido hacer sin taparme, todo el ambiente va a quedar medio que parece un incendio, ¿no? Mm. Así que no es, de nuevo, no estamos hablando de prender un saumerio, ¿no? Y Avisen, no sea también, cosa que vengan los bomberos. claro, totalmente, dice, y acá Sofía dice, pero hay personas que absorben energías y eso también agota el ser. Bueno, también hay que preguntarse de nuevo por qué absorbemos energía, digo, lo que quiero decir esto de, también, vamos a ser sinceros en esto de ir tomando responsabilidades y primero empezar a ver, lo primero es las pantallas, ¿ok? Celulares y computadoras, en especial celulares. Primero, fíjense cuánto uso de pantalla tienen en el cotidiano, porque las pantallas generan una carga energética que intoxica también el cuerpo. Entonces, mientras uno, y eso que dentro de todo acá tratamos de hacer un programa sano, ¿no? O de reflexión, de profundidad, pero ni hablar si encima el programa que están mirando es, no sé, o de magianera o de boludeces tóxicas, entonces ni hablar la energía que sale de la pantalla. Entonces esto de, che, sí, bueno, nos cargamos porque otro es pesado. Sí, primero veamos también nosotros con qué nos vinculamos en el cotidiano de manera más próxima, cuántas horas le dedico a la pantalla, que me puedo cargar primero de eso, ¿no? Después vemos qué onda también el otro. Esto de nuevo, primero empezar a analizar profundamente en detalle la acción primaria de uno, ¿no? Eh, y bueno, y de nuevo, si nos cargamos también está la responsabilidad y el proceso y la técnica para liberarse. Lo cual, liberarse de esas cargas no significa, ¿sí?, necesariamente evolucionar. Estás sucio, estás limpiando, nada más. No es que hay una mirada responsable sobre lo que ocurre que me permite obtener entendimientos y por lo tanto crecimiento interior, sino que simplemente estoy limpiando mi energía, nada más. Es como limpiar la casa, no significa que voy a tener mejores muebles o que voy a tener un mejor ingreso en mi casa. Limpié la casa, nada más, ¿no? Claro, es lo que nos permite, o sea, mantenernos limpios física y energéticamente nos va a ayudar a que todos los otros procesos sean más factibles, ¿no? Si estamos ya muy parasitados en todo sentido, a veces es, ¿qué es lo que me está hablando en mi cabeza? ¿Es realmente yo o soy yo o es todo ese ruido que tengo causado por tanta parasitosis? En todo Claro. sentido, ¿no? Física y energética. Y bueno, después también sí, obviamente está bueno para descargar tema pantalla o demás, el poner los pies en la tierra, tocar un árbol, las plantas. Eh, Siempre preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el color que capta más el ojo humano? Ahí Ezequiel va a tirar algún chiste, seguro. Y es obvio que es rojo, obvio. Porque No. los corazoncitos de TikTok son rojos. Claro, los me gusta. Ah, no, pero los me gusta son azules, ¿no? Bueno, yo me quedé en Facebook, hasta ahí llegué, fue mi máxima red social. Eh, pero sí, el verde es el que ¿Cómo que el genera verde tiene que calma. ser rojo si los corazoncitos de TikTok son rojos? No, mira, pusiste fitoterapia en verde. Ah, perdón, tenés razón. Pero bueno, ese es el color que nos genera calma, por eso muchas veces cuando necesitamos calmar buscamos un lugar verde, con árboles, con pasto, por lo menos yo, no sé. No, Eh, totalmente, totalmente. A ver, de nuevo, siempre que una persona quiera bajar su energía, tiene que conectar con el verde. De hecho, de nuevo, para medicina china, la madera que está representada por el órgano de la vesícula biliar y el hígado, que son los órganos de la acción y el movimiento y el impulso y la expansión, ¿sí? Obviamente estamos hablando de órganos muy dinámicos. Justamente lo que los calma es justamente el color verde. Entonces, personas muy activas, está bueno pintar su casa de verde, como para ir acercando esta energía de calma al sujeto, ¿no? claro. Y, y bueno, un poco pensando también en este ciclo, este ir tomando yuyos o ir haciendo consciente ciertas cosas, quiero volver un poquito a los pilares que nombré al principio. ¿Cuáles eran los pilares de esta cosmovisión? Que, recuerdan, era la toma de yuyos o alimento, pensando que es un alimento, tanto en infusión o decocción como en la comida, ¿no? Era el no tener pendientes, el ir resolviendo. Y otra de las cuestiones es la espera. Pero no la espera desde el me quedo sin hacer nada esperando que las cosas se resuelvan, ni esperar del otro, sino el entender que los procesos llevan tiempo. Y espera desde una mirada desde la naturaleza.
toda esta cosmovisión tiene que ver con reconectar con esa naturaleza que somos y respetar esos ritmos. Nada es inmediato. Cuando tenemos una semilla, desde que brota hasta que da un fruto, pasa tiempo y pasa procesos, y son procesos incluso también de crecimiento que seguramente sean dolorosos, ¿no? Porque todo eso va trayendo dolor y hasta que tener un fruto lleva su tiempo. Entonces, resuelvo, pero también con esa paciencia de entender que esta velocidad que nos trajo la tecnología hoy no es real, no existe en la naturaleza. Y nuestro cuerpo también, nada se va. Si yo tengo, por ejemplo, un déficit de una vitamina y empiezo a tomar vitamina para recuperarlo, no me tomo una pastilla y al día siguiente ya estoy bien. Me va a llevar unos días, me va a llevar unos meses, dependiendo de lo que sea. Entonces, sanar el cuerpo, sanar el alma, todo lleva su tiempo. Y eso para mí es muy valioso de esta cosmovisión, que a veces lo perdemos de vista, queremos que todo sea ya. Sí, Y hay un tema interesante, ¿no? En esto de, trayendo un poco lo que trajiste al principio, esto de, bueno, cuando un bosque se quema, ¿qué tal, Astroloca? Sí, sí, lo vi. Em, Cuando un bosque se quema, esto de que primero comienzan los primeros estratos, después los más altos, después los más altos, ¿no? Después las aéreas. Y en este punto es como, bueno, saber que como conciencias, en una circunstancia también cultural que no lo permite, estamos muy deteriorados. Esto de saber que va a haber que tener un tiempo. Y no solamente es esto de pertenecer también a la naturaleza, es entender también un poco de que nuestros tiempos son lentos, ¿no? De que ahí también aceptar esto, lo que no significa no tener una postura activa, por supuesto. No es me dejo, me quedo en la espera, como vos aclaraste, de que haya cosas afuera que me activen, ¿no? Que muchos incluso lo hacen desde la astrología, esto de estar esperando que el planeta me traiga la pareja que quiero, el tránsito me traiga el dinero que quiero, me traiga aquello que me llena, ¿no? Entonces no tiene que ver con eso. Eso de hecho es un estado de conciencia hiper bajo, pero hiper bajo. O sea, eso de hace lo, poco una amiga es que más, para decía, sí, es más bajo que la maldad, porque el malo, por lo menos, tiene una intención de fondo y una postura activa hacia una dirección perversa, ¿no? Pero el que está ahí como tirado, que está esperando de los astros o de la lotería o de lo que sea que fuese, de la pareja, de la convivencia, siempre es un tema de estar peor de lo que uno se da cuenta que está. Comentaba, perdón. no, sí que justo hace poco me contaban de una amiga que aparte le encanta la astrología todo y viene de una pareja hipertóxica que la viene sosteniendo y decía, bueno, no, voy a esperar a marzo porque los astros, no sé qué cosa, no tengo idea, van a estar más favorecidos para tomar una decisión. Yo digo, ¿cómo? Si vos ya sabés que estás en una pareja tóxica y no va ni para atrás ni para adelante. O sea, estoy esperando a que llegue el momento justo y no se trata de eso, no se trata de, porque eso no es tomar acción, eso es tener un pendiente y un pendiente doloroso. Porque eso ya está, yo ya sé que esa relación llega a su fin, que estás sosteniendo y que el otro no va a cambiar, porque el otro no es nunca factor de cambio. Entonces, si el otro no va a cambiar y vos no puedes estar con una persona así, ¿por qué voy a esperar a marzo a ver si viene el planeta no sé cuánto? Y no, tengo que resolver. Eh, sí, Totalmente, no, así como como me gustó, perdón, la frase que dijiste, ¿la podés repetir? Esto de algo así como, ay, se me borró un poco. Em, de que la espera no es un, ay, no sé, bueno, no importa. Me gustó, así como también la astrología no es necesariamente un camino espiritual bien usado, totalmente, puede ser totalmente perverso y bien mal usado. De nuevo, así como antes charlábamos, esto de estoy en este nivel y encuentro justificaciones constantemente para no decir, che, perdón, me equivoqué, en el día a día, ¿no? En lo pequeño y en lo grande, no es que tengo, no sé, no me equivoqué en un comentario que le hice a mi hijo y tengo que decirle perdón, o sea, yo tengo que reconocer que me equivoqué frente a mi hijo, ¿no? Entonces, esos pequeños actos, ¿no? De coherencia implican que después se va a poder hacer actos coherentes más grandes, ¿no? Ahora, si no tengo esos pequeños actos en el día a día de coherencia, menos que menos voy a tener un acto de coherencia cuando me tenga que ser responsable en circunstancias más complejas. Em, sí, perdón, y la entonces, coherencia también de cuando reconozco un error, después realmente modificar, porque si yo voy a estar pidiendo perdón todo el tiempo por lo mismo, no sirve de nada tampoco, queda en lo discursivo, entonces no sí, lo sentí realmente.
Ahí hay un punto, hay dos puntos, ¿no? Que considero que sí es verdad, tiene que haber un avance. A veces los avances, como un poco charlamos, son de a muy poco, y es verdad porque es lo que puede. Pero cuando el sujeto está muy tomado por una característica, muchas veces le lleva tiempo. Y esto de, no sé, si lo hace una vez es un error, si lo hace dos es elección, es una mitad verdad. No es que no sea así, pero hay un nivel de conciencia, pero recordemos que en términos energéticos, como charlábamos un poco acá con lo que traía una de las chicas acá, esto de mi hígado está lleno de enojo, que el hígado está lleno de enojo significa en términos energéticos de otros planos, significa que hay un ente que está muy alimentado, que es un espíritu que tiene mucha fuerza sobre la conciencia del sujeto, en este caso se llama enojo, ¿no? Entonces no vas a poder quitarlo de tu vida así de la nada, no, te equivocaste, pediste perdón y la próxima ya no existe más. Va a pasar que te vas a equivocar muchas veces, pero sí tiene que haber un avance en el punto. Si hay un avance, aunque sea en punto a cuentagotas, y hay un reconocimiento siempre a posterior de la acción, significa que la persona está tomando conciencia y avanzando. Pero muchas veces, de nuevo, cuando este demonio que ya nos domina es muy grande, o hablándolo en términos del cuerpo, cuando el órgano ya está muy intoxicado, ¿sí? Entonces va a costar que el sujeto caiga o que resuelva en la totalidad una acción, ¿no? Esto de, para también desmitificar este punto de si es una vez es un error, si es dos veces es elección, ¿no? No, claro, por eso de vuelta, mezclando con lo de antes, ¿no? Ahí los procesos son lentos. Tiene que ver con no hacer todo el tiempo lo mismo, quedarme ahí en la cómoda de decir, bueno, pido perdón cada vez que lo hago y ya está, y voy a seguir siempre igual. Y que en definitiva es no hacerme cargo, sino sí decir, bueno, ahí si ya identificamos que ahí hay un punto débil, bueno, iremos buscando la manera y trabajándolo, y ese proceso no va a ser inmediato, claramente, Sí, en ese totalmente. punto, por eso la coherencia, que es la unión de el pensar, el hacer y el sentir, ¿no? Tiene el hacer. Y en el hacer, muchas veces es esto de cómo llevamos al cotidiano realmente la información y el conocimiento que tenemos. ¿Y a qué voy con este punto? De que no es, me considero espiritual porque tengo una biblioteca espiritual, porque practico yoga, sino es, bueno, en los momentos críticos, y esto acá viene la clave, en los momentos críticos, cuáles son mis procedimientos de acción, ¿sí? Cuáles son los valores con los que me manejo. Entonces ahí es cuando se habla realmente de la altura que tiene ese sujeto en cuanto a la espiritualidad. Ahora, de nuevo, si tenemos un cuerpo tóxico, que está intoxicado, ¿sí? Que por más que sea intoxicado con harina blanca, no importa, porque comiste harina blanca toda tu vida, como pasa mucho en Argentina, entonces, por lo tanto, el sujeto no va a tener capacidad de control. Si siempre hablamos de esto de dominar los 12 signos, también estamos hablando de dominar los órganos del sujeto. Y dominar los órganos, si yo tengo un pueblo rebelde internamente, y si yo quiero ser un rey de mi universo personal y tengo un pueblo que está rebelde contra mis condiciones, bien, es que no estoy haciendo bien las cosas. Entonces, más allá de si estuvo bien o no, voy a traer un ejemplo como el de Nicaragua, creo que es Nicaragua, no me acuerdo, el presidente de Nicaragua, ese que mandó a todos en cana, a todos los narcos y limpió el país así de frente. Obviamente sabemos que hubo consecuencias laterales de eso, no es que no, pero esto de que el chabón arrasó y dijo, acá vamos a limpiar todo. Bueno, es un poco la conducta que hay que correr con el cuerpo. Yo soy el que comanda mi cuerpo y mi conciencia. Por lo tanto, yo soy el que va a determinar qué es lo que vive en mí y no. Y eso significa, voy a usar mi voluntad, ¿sí? Voy a dejar de tener miedo, voy a usar mi voluntad para limpiar mi cuerpo. Y eso no es menor, ¿no? La depuración del cuerpo hace que justamente se vayan todos estos rebeldes del propio universo de uno, que es el cuerpo humano, y no lo digo metafóricamente, energéticamente, sucede eso, literalmente, no es que es una metáfora o una forma linda de decir, sino que realmente en términos energéticos, cuando la conciencia tiene que evolucionar, tiene que dominar su campo energético, tiene que dominar los 12 signos, tiene que dominar los órganos. Entonces, en ese acto, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Corregir. ¿Y corregir qué implica? Sacar cosas y decidir qué es lo que sí vive dentro de uno. No solamente en cuanto a acto de conducta, sino también, de nuevo, como decimos acá, trayendo el tema que habían traído, entre los que
mientras que estaban acá en el vivo, es, si yo tengo mi hígado intoxicado, ese hígado va a tener una conducta independiente de mí. Porque si yo no lo domino y yo no lo limpio, significa que ese órgano va a funcionar con un espíritu independiente de mi persona que no va a hacer lo que yo quiero y por lo tanto se va a enojar con facilidad, ¿sí? Y por lo tanto yo no voy a poder tener bajo control la conducta de el guerrero, la conducta de el desafío, de la valentía, sino que voy a ser una persona que se enoja, ¿no? Porque ese órgano me domina. Así como dijimos, dominar los planetas, bueno, ese Marte me domina. Yo no tengo el dominio sobre Marte, es el Marte que me toma, o la Luna que me toma, ¿no? Sí, a veces, en general lo que sucede tomando yuyos es que a medida que se va avanzando en el proceso, al empezar a limpiarse, empiezan a aparecer memorias viejas, por ejemplo. Cosas que, casos de personas que han hecho terapia muchos años y no lograban dar en la tecla con ciertas cosas. Me acuerdo de un caso de uno de los chicos que hacía 10 años sostenía una pareja porque sentía culpa de dejarla, porque él se había sentido mal cuando lo habían dejado. Eso lo pudo traer a la conciencia con los yuyos, ¿no? Y después de empezar a tomar, creo que no sé si fue con la carqueja o al mes siguiente, se termina separando. Después de 10 años, y 10 años de hacer terapia además. Brutal. Entonces fue Además, la cantidad de guita que tiró en terapia, eso siempre me sorprende. totalmente. Y lo más gracioso que venía la terapeuta al grupo, pero bueno, eso es ya otro tema. Claro, claro. Bueno, está bien, ojo, fue la terapeuta la que la trajo, ¿no? Como diciendo, bueno, che, claro, totalmente. De justificarte y explicarte, venite y... Sí, perdón. Y otra cosa, hubo una de las mujeres que vino, que ella, muy virginiana, muy al servicio, ella todo era hacia el otro, y cuando venía a los encuentros, los primeros encuentros, no hablaba casi, le daba mucha vergüenza, muy hacia adentro, y a medida que iban pasando el tiempo, en un momento ella empieza a contar cada vez más cosas, tenía una historia muy dolorosa, y claro, y cada vez empezó a hablar y a pararse un poco más segura en sí misma. Nosotros hacemos cierres que nos vamos a Córdoba, al lugar de donde vienen los yuyos que tomamos, y allá las cosas que empezó a traer a la conciencia, que ella pensaba que sentía un dolor muy fuerte por una pérdida, y resultó que todos sus dolores más fuertes venían, recientes de ese momento, venían de haber sido abusada de niña. Y ella ni siquiera se acordaba, no lo registraba. Entonces y ella decía, yo confío en que esto me está haciendo bien, no sé muy bien por qué, pero voy para adelante. Y algo que para mí era muy valioso en ella, que permitió que ella hiciera procesos muy profundos, porque este año hizo su segundo ciclo y siguieron saliendo cosas muy impresionantes, fue la humildad. Ella se entregó al proceso y dijo, yo confío y sé que de alguna manera, y pudo como ir con todo. Y no tuvo ese filtro del orgullo, de decir, bueno, o de dejarse engañar, ¿no? Autoengañar me refiero, ¿no? De decir, bueno, no, evito esto. No, lo vio y se metió de lleno y con mucho dolor. Por eso digo, son lugares muy incómodos y lugares muy dolorosos que atravesó. Yo me acuerdo de verla al final del ciclo, sentada, contando, relatando con firmeza y con seguridad, y yo dije, en 9 meses era otra persona. Digo, ese tipo de transformación donde te lleva a lo profundo, pero no es mágico. Requiere también eso, requiere la humildad de entregarse a ese proceso y de hacerse cargo y de tomar el compromiso de seguir y de permitirse ver, y no esto, bueno, no, como tengo tal cosa, no, mejor no me meto ahí. Ella se animó a meterse en ese lugar y el fruto fue muy importante y seguirá su laburo toda la vida, no es que ya está, resolvió su vida y listo. Pero se metió en un lugar del que no hay vuelta atrás. ¿Sabes Y fue muy qué? valiente. Bueno, para un toque, quiero responder acá a los comentarios que van tirando Ok. y hago un comentario respecto a lo que vos traes, ¿no? Bien, acá pregunta, bueno, yuyos para buscar equivalencias. Bueno, respecto a las equivalencias a nivel europeo, no conocemos nosotros, ¿sí? Lamentablemente. Sí, obviamente, les comento, el que está interesado puede escribirme en caso, porque se va a arrancar. ¿Cuándo se arranca esto, perdón? En marzo. En marzo se arranca la ronda de fitoterapia, bien, tanto a nivel de desparasitación online, ¿sí?
No, la desparasitación online seguramente sea más para Ok, agosto. para agosto. Ahora sería una Ok, presencial que hay en zona sur y una zona presencial. norte de Buenos Aires. En caso de la gente de Buenos Aires que quiera hacer la desparasitación, obviamente está ahí. Pero quería traer este punto. Muy importante que trajiste es el tema de la humildad, ¿no? A ver, Pero perdón, respecto a eso, si quieres sí. que te escriban, Ah, yo puedo rastrear los libros de fitoterapia que tengo. Seguramente haya plantas allá en Europa, algunas de esas debe haber. bueno, Hay algunas que están en otros lados, si no, seguramente se puede buscar libros de la zona y tiene que haber alguien allá que sepa de plantas, porque siempre hay. claro. Bueno, está bien, perfecto. De nuevo, siempre este tema está estudiado como realmente localmente, siempre hay alguien que lo estudia localmente. Pero bueno, literalmente si alguien quiere participar de lo que va a ser la próxima limpieza depurativa de Fito, realmente yo cuando veo a las personas que pasan, veo el estado de su energía, obviamente, si me interesa verla, porque no siempre me interesa verla, muchas veces la veo pasar, veo que el cuerpo está más depurado, se le nota porque la piel les brilla, obviamente les cambia el tono de piel, les cambia incluso ciertas posiciones musculares, porque al desintoxicar los músculos, obviamente el músculo comienza a trabajar de otra manera, tiene otra forma, por lo tanto cambia también la posición del sujeto. Pero los que más, de los más trabajan profundamente es lo que tiene esta característica que nombró Tami, que es el punto de la humildad. ¿Y qué voy con esto? Muchas veces se vienen con ciertos conceptos o imágenes formadas de uno mismo que uno no se permite romperlas. Entonces, esta humildad como que se predispone, bien de Géminis, digamos, del aprendiz que siempre acepta que va a ser aprendiz y no del sagitariano que ya cree que aprendió todo y no tiene más nada que aprender. No hablando mal de Sagitario, sino hablando más de la conducta deficitaria de Sagitario, ¿no? De dogmatizarse, de conformar una imagen de conocimiento o sabiduría y no la puede romper. Y entonces queda en ese marco y no comprende este punto geminiano de, che, siempre hay algo para aprender, siempre hay algo más por conocer, siempre hay una capa más de información, ¿no? En el punto obviamente virtuoso de Gemini, porque también está el punto defectuoso, pero siempre está esto, siempre hay algo más que puedo conocer en el marco de lo que no conocía, ¿no? Y la humildad es eso, la humildad es, che, me voy a predisponer a aprender, no lo que yo tengo ganas de aprender. Como siempre decimos en Astro Trascendental, yo tengo mi carta natal que me propone un conjunto de desafíos que no necesariamente tiene que ver con lo que yo estoy queriendo o esperando de la vida. A veces tienen punto en contacto y a veces no tienen punto de contacto. Pero cuanto más se unen ese deseo con el propósito de la carta natal como algo superior a uno, ¿sí? Entonces uno entiende con mucha más claridad para dónde es la dirección de la vida, para dónde es la carta natal, para dónde es que me quieren llevar, qué implica realmente el aprendizaje, no para el mundo, sino para mí, y no dado desde el mí mismo, sino dado de algo superior, ¿no? Esto de que nos hemos olvidado por pelear con las religiones, nos hemos olvidado de que existen cosas superiores y que esas cosas superiores tienen propósitos para con nosotros, ¿no? Hoy se lo llama universo para no ponerle Dios porque ofende a un par, pero eso es tema de cada persona. Pero hay algo siempre de lo superior que está tratando en cierta manera a lo Virgo, literalmente, de que seamos también una herramienta en el lugarcito que nos toca, ¿no? Una herramienta sana, de buen funcionamiento en ese pequeño lugar que nos toca. Así que bueno, nada. Tami, ¿querés comentar algo más antes de que cerremos? Pero bueno, los volvemos a invitar, en especial a la gente de Buenos Aires, para lo que es la formación no, perdón, ya estoy tan acostumbrado a las formaciones que se me mezclan, a lo que es el proceso de limpieza, depuración en Buenos Aires, ¿sí? No sé si quizás se pueda armar algo también para Argentina, para la gente que no sea de Buenos Aires, ¿bien? Pero eso lo iremos charlando, en caso de que obviamente haya interesado, ¿sí? Horacio, ¿te puedo pedir, porfa, si vas a ir poniendo mi número antes de cerrar? Y así, porfa, así la gente en caso que lo necesite, le saca un print de pantalla. ¿Algún baño de descarga? Si querés baño de descarga, sal. Pero no es, no cumplen diferentes, no es más que una descarga, de nuevo. Las plantas, como nos comenta Tami, nos van llevando capa por capa nos van movilizando suciedades que están en capa por capa.
¿no? Entonces la movilización de esas suciedades nos permite también al mismo tiempo el proceso de autoconocimiento y de entendernos, ¿no? Entonces es muy importante esto de aceptar el proceso de capa por capa, ¿no? Bien. Bueno, Tami, no sé si querés cerrar con algo antes de... No, creo que no. Perfecto. Creo que estamos. Dale. Muy bien. Gracias. Nos vemos el próximo, calculo que el martes o el viernes estaremos haciendo otros vivos también, puede ser de fito, o de crianza o de algún otro tema. Vamos a seguir tratando de que Tami esté al menos una vez a la semana en esta media hora, en esta mediana, en esta hora. Gracias Sofi, gracias Pau, gracias Kelly, ¿sí? Gracias como fugitiva. Así que bueno, como siempre, este es un espacio donde tratamos realmente de sembrar cosas interesantes en esta red de un montón de ruidos, ¿no? De que realmente haya temas maduros, importantes, que también los adultos también con la madurez, que es una cosa que hoy está como en rechazo, que es simplemente el deseo o ciertas cosas como los impulsos, es como comprender la madurez es muchas veces comprender los procesos que tenemos que hacer, nos gusten o no nos gusten. Y es un poco la idea de este espacio, es sembrar esa madurez. Y de nuevo, también obviamente están invitados. Nos vemos hoy a las 9 de la noche en lo que es la clase de astrología, donde obviamente, como siempre digo, bienvenidos estos 10 que están acá, estos 9 que están acá, porque esos son los que van a llegar más lejos, ¿sí? Las personas que realmente van a entender la astrología de una manera mucho más profunda, porque acá obviamente está la parte reflexiva, filosófica, donde salimos de la astrología, pero también para integrarla de otros lados y también para entender otras informaciones muy necesarias también al momento de leer una carta natal. Leer una carta natal no es simplemente decirte un par de cositas, sino es entenderla en el marco de la vida, ¿no? Así que bueno, simplemente gracias Tami, gracias a todos los que estuvieron, Gracias a gracias vos. Horacia, ¿sí? Eh, Gracias a todos. nos vemos hoy a las 9 de la noche. Cariños.